Hoy se publica la reforma en materia de límites a los aumentos en el costo de la renta de vivienda en la Ciudad de México, es decir, para poner freno a los incrementos excesivos en los arrendamientos de departamentos y casas de la capital del país. Nada más en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, las rentas se incrementaron 8 veces más que la inflación. Esta es, por estas razones, una de las reformas más relevantes que hemos logrado y tiene una repercusión social muy positiva, directa e inmediata. Esta reforma protege a las familias, aplica el principio de por el bien de todos, primero los pobres, al tema de la vivienda. Es un acto de justicia social, pone un alto a los abusos institucionalizados en materia de arrendamiento y permite comenzar a revertir la tendencia de aportar un porcentaje cada vez mayor de los ingresos para pagar la renta. Otorga los instrumentos necesarios para empezar a cerrar la brecha entre el ritmo de la inflación y el ritmo en los aumentos de las rentas. Además, pone orden en los contratos de arrendamiento al establecer un registro digital en el que deben de estar todos los contratos de renta de vivienda y así da certidumbre a ambas partes, a los arrendatarios, por supuesto, pero también a los arrendadores, de tal manera que en cualquier tipo de controversia tenemos certidumbre y la verdad objetiva respecto a las condiciones de los contratos. Se pone un freno más, no es el único, a los procesos de gentrificación, de expulsión de los más pobres de sus barrios tradicionales e incluso de expulsión de la ciudad, que alargan, por cierto, de forma permanente la distancia entre el centro de trabajo y el lugar de vivienda que va cambiando. Y además sienta las bases para el impulso de una nueva línea de política de vivienda, adicional a las demás, adicional a la construcción de vivienda en conjunto, de mejoramiento de vivienda en riesgo, que es la construcción masiva de vivienda pública para renta a bajo costo que no se ha ensayado en la ciudad. Se pondera en esta política de vivienda social en renta a bajo costo a jóvenes, madres solteras, trabajadores, personas de bajos recursos y grupos de atención prioritaria. La aplicación, el cumplimiento de esta reforma implica necesariamente una tarea fundamental para la próxima administración, que es la construcción masiva de vivienda para las familias de clases populares. Aquí es importante señalar el entrelazamiento en esta transición, pues las políticas que hoy se anuncian se seguirán llevando a cabo en la próxima administración. Está en el programa del próximo gobierno y además nos va a ayudar que funcionarios que actualmente tienen responsabilidades en materia de vivienda en el próximo gobierno van a estar muy presentes. Los particulares que construyen vivienda actualmente y que lo han hecho de forma intensa en las últimas décadas, no construyen masivamente vivienda a bajos costos.
Esto es raro que suceda. Hay una sobreoferta de vivienda de interés medio alto y no hay oferta desde el sector privado para los trabajadores y las clases populares, que son finalmente los que sufren el mayor déficit de vivienda. Cuando se dice que se construye mucha vivienda por el sector inmobiliario para satisfacer el déficit de vivienda en la ciudad, en realidad no se dice algo cierto, porque esas viviendas que construyen las inmobiliarias privadas no satisfacen a quien requiere vivienda porque no pueden acceder a los costos de las mismas. El gobierno de la ciudad es el que tiene que construir vivienda de forma masiva, en este caso, entre otras líneas, para rentarla a bajo costo, como sucede en otras ciudades del mundo, como sucede, por ejemplo, nada más y nada menos que en París, una de las ciudades más centrales del mundo occidental. Con eso se va a influir también en el mercado de arrendamiento, pues si hay vivienda masiva a bajo costo, naturalmente que eso va a ayudar a inclinar la balanza en los costos del arrendamiento de otras viviendas no construidas por el gobierno de la Ciudad de México. Con esta reforma, entonces, contribuimos de manera decisiva a cumplir con un derecho fundamental para la dignidad humana, el derecho a la vivienda, que es, por lo tanto, uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. Por esas razones, hoy me da mucha felicidad mostrarles la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, en la que aparecen publicadas las reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda en materia de renta de vivienda en la Ciudad de México. Esto es conquista social, lucha por la igualdad, y esto es la Cuarta Transformación. La reforma que se publica el día de hoy dice varias cosas, pero voy a leerles lo más puntual y representativo. En el Código Civil se incorpora una frase que dice: el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior. Hay un índice claro para las negociaciones de arrendamiento. Segundo, dice también ahora el Código Civil, se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Para tales efectos, el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato. Dice en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México lo siguiente. Solo les leo 2 artículos. El artículo 60 señala: el gobierno de la Ciudad de México, a través del instituto, promoverá la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos, además de proponer a la Secretaría de Finanzas facilidades administrativas y o fiscales para apoyar la construcción de este tipo de vivienda conforme al programa institucional.
El artículo 73 señala: las medidas que adopte y promueva el gobierno de la Ciudad de México deberán orientarse a la ejecución de los programas contemplados en esta ley y tendrán como principio generar una redistribución del ingreso para garantizar prioritariamente la realización de este derecho de los sectores de más bajos ingresos, trabajadores, madres solteras, personas jóvenes entre los 18 y 35 años y grupos de atención prioritaria. No me queda sino decirle a la gente, al pueblo de la Ciudad de México, especialmente a las familias de bajos ingresos, felicidades por esta reforma. Muchas gracias, amigas, amigos. Muchas gracias. Felicidades. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.